Desde la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, compartimos el Evangelio del Día. Hola, muy buenos días, querida gente, ¿cómo les va? Qué alegría enorme estar con ustedes, compartiendo el Evangelio, la buena noticia de Jesús, en este día viernes, ya llegando al final de la semana y también llegando al final del mes. Y hoy la liturgia nos propone el texto de Marcos, en el capítulo 11, de los versículos 11 al 25. Y dice así: Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo. Y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los 12 hacia Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto. Pero no había más que hojas, porque no era época de los higos. Dirigiéndose a la higuera, le dijo: que nadie más coma de tus frutos. Y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó la mesa de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y prohibió que transportaran cargas por el templo, y les enseñaba: ¿acaso no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron, los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo, ya que todo el mundo estaba maravillado de sus enseñanzas. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Jesús le respondió: tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña: retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, y el Padre que está en el cielo les perdonará también sus faltas. Palabra del Señor. Hermanos, hoy es muy interesante el texto de hoy, ¿no? Porque Jesús quiere comer higos, y la planta no tenía, porque no era época de higos, pero sí era la época que se conoce como de las brevas, o sea que aparecen antes que los higos propiamente, son una fruta diferente. Sin embargo, la higuera era solo hoja, apariencia estéril. Miren, hay que prestar atención porque la higuera representa al pueblo, y una expresión de esa situación del pueblo es la que aparece a continuación, después de la higuera, porque el templo, donde nadie ora y donde todos se dedican al comercio, una casa de Dios donde no hay frutos de piedad, sino solo apariencia religiosa, porque en realidad era una cueva de ladrones, pero ocupados por el dinero y transportando mercancías por el templo. Uno cuando lee dice: pues solo porque no encontró higos, Jesús se enojó y ya maldijo la higuera. No, es una imagen. Marcos en su evangelio utiliza eso, diciendo: la higuera era apariencia, como era apariencia también la religiosidad del pueblo. Y acá es donde nosotros tenemos que preguntarnos si no somos como esa higuera estéril, ¿no? Que somos apariencia, hoja nomás, pero en el fondo no estamos dando fruto. Llevamos una religiosidad para nuestro gusto, para nuestro interés, y no para lograr un encuentro. Mi casa será casa de oración, dice Jesús. Tal vez nosotros no estamos viviendo una religiosidad que nos ponga en comunión con Dios. Cada uno debe pensar cómo está viviendo. Y por otro lado, cuando Jesús echa a todos los vendedores, etc., los sumos sacerdotes se enojaron, porque claro, ellos seguramente se beneficiaban con este comercio, porque cuando Jesús expresa su rechazo, comienzan a buscar cómo terminar con él. Aquí también uno puede descubrir que el verdadero enemigo de Jesús no era tanto el pueblo sencillo que admiraba la enseñanza de Jesús, sino las autoridades religiosas que explotaban al pueblo a través de la devoción. Y el Evangelio también hoy nos presenta que los discípulos quedan admirados al ver que la higuera que Jesús había maldecido estaba seco. Pero Jesús les dice que ellos mismos, si tienen fe, pueden hacer cosas mucho más admirables todavía.
Por eso deben cumplir, pero para poder hacer deben cumplirse dos condiciones: rezar con confianza, con fe, y asegurarse de haber perdonado a los demás antes de orar. Esto también me parece súper interesante, ¿no? Porque nosotros siempre estamos pidiendo algo a Dios, ¿no? Y hoy Jesús dice, si en oración piden algo y creen firmemente en su interior que lo van a recibir, ya lo van a tener. Pero el tema está que fe tenemos. Lo que pasa es que nos cuesta perdonar. Creo que ahí está la clave. A veces no recibimos lo que pedimos, o a veces tenemos la sensación de que Dios no nos escucha, y tal vez no es que Dios no esté escuchando, sino que nosotros no tenemos las condiciones necesarias para la oración, para mover montañas. Porque aun cuando tenemos fe, a veces nos cuesta mucho el perdón y retenemos el perdón. Hoy Jesús lo dice claro, ¿no? Hay que perdonar, como otras veces también lo va a decir. Entonces, pidámosle eso al Señor hoy, que nos ayude a dar frutos, tener una religiosidad que dé frutos de piedad, de comunión con Dios, y que nos ayude a perdonar para que podamos obtener aquello que deseamos. Ave María Purísima. Bueno, hermanos, les mando un abrazo grande, grande, y la bendición de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, gente. Chau, chau. Cuando la noche cae y todo se apaga, mi corazón te busca y no se cansa. Ante el Santísimo vuelvo a esperar, con manos abiertas, sin nada ocultar.